Cuando hablamos de bullying, solemos enfocarnos en lo visible, es decir, los empujones, las burlas o incluso los insultos. Pero ¿qué pasa con todo lo que no se ve? ¿Qué sucede con el miedo, la ansiedad, la tristeza profunda o el aislamiento que muchas niñas, niños y adolescentes viven en silencio? En este episodio hablaremos de la salud mental como un aspecto clave y muchas veces olvidado al hablar de bullying. Explicaremos por qué se sigue normalizando las consecuencias emocionales, por qué aún existen tantos tabúes alrededor de ir a terapia, qué podemos hacer desde casa para evitar que el daño emocional se vuelva irreversible. Porque el bullying no solo deja huellas físicas, también deja heridas emocionales que si no se atienden pueden marcar una vida entera. Así que, comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast No es terapia, pero ayuda. Como ya saben, en este espacio nos gusta ir más allá de la superficie, desentrañar lo que muchas veces se ignora y abrir conversaciones necesarias. Hoy ponemos sobre la mesa un tema crucial, la salud mental en los casos de bullying. Sabemos que el acoso escolar deja marcas visibles, pero ¿qué pasa con las que no se ven? Esas heridas emocionales que sin el cuidado adecuado pueden acompañar a una persona toda la vida. Este episodio lo acompañaremos con el testimonio de una adolescente de 17 años a la que hemos dado seguimiento y su historia nos enseña mucho. Nos recuerda la urgencia de cambiar la forma en que entendemos el impacto psicológico del bullying, de cómo romper tabús alrededor del bienestar emocional y de qué podemos hacer desde distintos espacios para que nadie tenga que atravesar esta experiencia en soledad. Yo soy Nimsi y me acompaña... Hola, soy Isabel, así que acompáñanos, escucha, reflexiona y comparte, porque el bullying no es solo cosa de niños, es un tema de salud mental. Para este episodio les tenemos un testimonio de una adolescente que vivió bullying, a quien llamaremos para proteger su identidad, Sophie. Así que escuchémosla. Pues la verdad es que yo no notaba ese tipo de cosas. Tenía muchos problemas identificando cuando alguien estaba siendo grosero o agresivo. Lo tomaba como un juego o no podía verlo. Tenía una compañera que, pues, según yo jugando, me decía que era una rata rabiosa y me perseguía diciendo de cosas. Y pues la verdad sí me molestaba, pero no lo veía como bullying. No me había dado cuenta. Sí me sentía incómoda, me sentía así como... me sentía mal, el pecho así mi corazoncito me olía, pero pues sí, es que están jugando, no debo sentirme tanto, Bueno, pues sentía que yo era la que estaba mal por sentirme mal. Pues la verdad es que cuando me sentía mal, mis amigos pues me decían, no, pues tú vente con nosotros. Pero a veces también ellos no lo notaban o no decían nada. Tampoco sabían ellos, no estaban bien informados de qué era. Luego, pues también no sé si llegaban a molestarlos, porque en primero había un niño que a todos nos pegaba, sobre todo a mí, pero a todos nos pegaba. Me acuerdo que me decían bebé llorón, me decían que era la llorona y que pues me ponía a llorar mucho. Y pues yo decía, ay, es que pues sí soy muy sensible y soy medio llorona. Y pues sí me molestaba, pero no decía nada, porque pues no me iban a dejar decir, me iban a decir que
pues por decirles que no me gustaba, era más llorona. Decía, ay, es que pues ese yo, porque no importa en qué escuela me metan, no les agrado. Siempre como que me evitan, me dicen de cosas, me miran feo. Y sí, tuve ese momento donde me pregunté, ¿y si el problema soy yo? ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si el problema soy yo? Tal vez, a lo mejor, sí me veían así como de, ay, es que a ella le podemos hacer cosas porque se deja, porque no se sabe defender. Pero, pues la verdad es que, pues la culpa no es del que le hacen, sino de los que deciden que esa es la acción que quieren tomar. No recuerdo muy bien, pero mi mamá fue la que dijo, aquí encontré un terapeuta y vamos a ir. Y pues ahí empecé mi proceso a poco a poco, ir identificando y sanando, y aprendí a validarme. No, pues no estoy exagerando, yo me siento así y mis sentimientos son reales. Si no hubiera estado en terapia, pues ahorita pues no sé dónde estaría. No hubiera podido conseguir sentirme bien conmigo misma, con quien era. Y pues con el proceso poco a poco me fui dando cuenta de que bueno, si uno falla, siempre pues hay otra, puedes encontrar, siempre hay una manera. Y pues está la gente que te apoya, la gente a tu alrededor, porque pues no estás sola. Siempre va a haber alguien ahí para ti. Y pues la verdad es que eso me ayudó mucho, saber que no estaba sola. Siempre hay una razón para seguir avanzando. Wow, las frases de broma que nos cuenta Sofi en su testimonio me han dado escalofríos, Isa, y yo creo que entre más cercanos seamos a menores de edad, o si en algún momento nosotros mismos sufrimos bullying cuando íbamos a la escuela, pues llegamos a sentir más empatía hacia este tipo de insultos y dejamos de verlo como algo gracioso. Totalmente, porque lo que para algunos es una broma o una manera de convivir, para quien la recibe puede convertirse en una herida profunda. Y el problema es que el dolor muchas veces no se nota a simple vista. Lo vemos en frases como, ay, es muy sensible, se lo toma todo personal, o peor aún, solo quiere llamar la atención. Y así, poco a poco, vamos normalizando las consecuencias del bullying. Yo cada que veo insultos o burlas en redes sociales o con menores con los que trabajo, la verdad es que me lleno de frustración porque justo la falta de empatía, tanto en espacios digitales como en el interactuar del día a día, pues ya es lo normal. ¿Qué está pasando con la crianza, con las nuevas generaciones que ya no tienen tacto o esa sensibilidad por el dolor ajeno? Isa, tú como terapeuta, pues ¿cómo te toca vivir esta parte? Pues mira, lo veo lamentablemente mucho en las niñas, niños y adolescentes que viven pues una situación de bullying, ¿no? Empiezan a tener una baja autoestima porque, como le hemos ido mencionando, atacan solamente a ese estudiante. De ahí comienzan a tener ansiedad, depresión, incluso en algunos casos, cuando no hablan ni dicen nada de lo que están pasando, hay esta ideación suicida. Y esto, pues, causado en este caso particular que estamos hablando en este podcast por situaciones de acoso escolar, ¿ok? Obviamente este tipo de problemáticas de salud mental pueden ser debido a otras razones, pero aquí nos enfocaremos a qué está pasando esto por situaciones de
acoso escolar, ¿no? Entonces, ¿qué han vivido estos estudiantes durante semanas, meses o incluso años y que nadie hizo nada? Lo más grave es que muchos de ellos piensan que sentirse de esa manera es normal o no llegan a identificar que algo está pasando con ellos mismos, o si llegan a percibir que se sienten mal, pueden tanto ellos como las personas que los rodean minimizar o malinterpretar los síntomas que están manifestando. Claro, porque en casos, por ejemplo, de ansiedad, los síntomas pueden parecer muy comunes, ¿no? Incluso es un término que platicábamos hace un rato, que ya se está como prostituyendo y utilizando para todo cuando no es así, y sí tiene somatizaciones muy fuertes que van desde dolores de estómago, de cabeza, sudoración en las manos, la dificultad para respirar, mareos, etcétera, pero también había visto que incluyendo la despersonalización y muchos más. Claro, o hasta incluso con esto último que estás mencionando, hay esta sensación constante de que algo malo va a pasar, ¿qué? ¿Quién sabe? Pero ya mi mente y mis pensamientos me están diciendo que algo va a pasar, que hay peligro. Y en casos más fuertes, donde la ansiedad ya se salió de control, es cuando vienen los ataques de pánico, que es tener esta sensación angustiante de que está sucediendo algo malo, que a ti te va a pasar algo muy malo, te tiemblan las manos, las piernas, el corazón se acelera, ya no puedes respirar bien y en lugar de recibir contención, se le suele regañar a ese estudiante o se le dice que está exagerando. Esto que estamos mencionando solo es referente a la ansiedad, porque podríamos seguir con los otros puntos importantes que estábamos mencionando, como la depresión o la ideación suicida. Pero a donde quiero llegar con todo este punto es que cuando no se sienten escuchados ni entendidos o ese dolor que se está viviendo se empieza a guardar, a callar, comienza a tener esta problemática de sentirse que ya no pueden más. Y es ahí cuando llega una crisis. Por ejemplo, autolesiones, pensamientos de que su vida no tiene sentido, aislamiento total. Y lo más duro es que todo eso pudo haberse evitado con una intervención oportuna. Claro, y ya abordamos este punto de normalizar esas consecuencias emocionales. Ahora quiero platicarles del punto 2, de que creemos que resalta la importancia de la salud mental en los casos de bullying, es que pese a que estamos viviendo en una época en que en teoría existe mucha apertura mental, también es cierto que existen todavía tabús sobre la atención psicológica. Y en el caso de aquellos menores que sufren bullying, el problema se agrava porque dependen de adultos para recibir esa atención y muchas veces estos adultos también están atrapados en esos tabús. O sea, si mamá o papá no creen que la terapia es una buena herramienta, pues entonces no va a haber terapia. Y a esto le sumamos el juicio o el miedo a ser juzgado por sus compañeros o incluso la burla por asistir a terapia, pues es comprensible que muchos prefieran callar ese sufrimiento en lugar de buscar ayuda. Y así como lo mencionas, Nimsi, aunque hoy tenemos más información disponible sobre este tema, todavía hay muchos tabúes, no solo de los estudiantes que sienten vergüenza por ir a terapia, sino de adultos que todavía al día de hoy creen que ir al psicólogo es solo para los débiles. O para los locos, ¿no? Lo más curioso es que la información sobre bienestar emocional es más accesible que nunca, pero aún no hemos logrado cambiar la percepción de fondo. ¿Por qué sigue costando tanto aceptar que la salud mental es tan importante como la física, Isa? Pues mira, puede ser por diversas razones. Puede venir desde cómo fuimos educados emocionalmente. Durante años se nos ha enseñado a aguantar, a no llorar, a no hablar de lo que sentimos. Entonces, cuando alguien dice, me siento triste, no estoy bien, todavía hay quienes interpretan esto como debilidad o exageración. Y además nos cuesta mucho ver eso que a simple vista no es tan evidente. Me refiero, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre o se fractura un brazo, nadie lo cuestiona. O sea, tú estás viendo que algo le pasó. Pero ¿qué tal si viene alguien y te dice, tengo ansiedad o comienza a vivir ataques de pánico? Ahí sí vienen las dudas. ¿Será cierto? ¿No estará exagerando? Y si solo quiere llamar la atención,
Cuando invalidamos lo emocional, cerramos la puerta justo cuando más se necesita abrir. Has puesto en palabras una realidad que sigue afectando a muchas personas. La minimización de la salud mental tiene raíces muy profundas en nuestra educación emocional y en cómo nosotros como sociedad la hemos construido, ¿no? Como una idea de fortaleza. Y para dimensionar lo serio que es esto que estamos mencionando, hablaremos de algunos datos importantes. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua en el 2023, aquí aplicada en México, nos dice que 7 de cada 100 adolescentes han pensado en suicidarse y los intentos son hasta 4 veces más frecuentes en ellos que en los adultos. Otro dato, por ejemplo, 1 de cada 3 presentan síntomas de ansiedad y más del 17% de estudiantes entre 10 y 19 años presentan síntomas clínicos de depresión. Y esto solo por mencionar algunas de las tantas cifras que hay. Lo importante de todo esto que estamos hablando es que miles de niñas, niños y adolescentes que van a la escuela con un malestar emocional que no se ve, pero que pesa todos los días y que muchas veces se interpreta como flojera, rebeldía o falta de interés, pues ocasiona que estas situaciones se siguen perpetuando. Sí, por eso es urgente escuchar distinto y preguntar más. ¿Qué les parece actuar desde la empatía? Porque si no hablamos de salud mental con normalidad y seguimos dejando solos a quienes más lo necesitan, entonces seguimos perpetuando los casos de bullying. Claro, y aquí pues entra una gran pregunta. ¿Qué podemos hacer para evitar tragedias, ¿no? Les compartiremos 3 puntos importantes. Primero, pues si eres docente y nos estás escuchando. Primero es la escucha activa y sin juicio, que ahorita lo vamos a explicar más en el ámbito familiar. Pero primero, pues pasemos al escolar. Si se acerca un estudiante a ti y te expresa cómo se siente, cuando no lo entiendas del todo, simplemente créele y valida lo que siente. 2. Actúa a tiempo. No minimices señales como ansiedad, tristeza constante o aislamiento. Detecta a tiempo porque eso puede evitar que el dolor se vuelva una crisis. Y por último, habla de la salud mental con naturalidad. Normaliza el ir a terapia como parte del cuidado diario. Claro que sí, pero como también sabemos que hay familias que nos están escuchando o que hay docentes que también son papás o mamás, también quiero contarte qué podemos hacer en caso de los hogares, en estos espacios donde los estudiantes se tienen que sentir seguros. En el primer episodio hablamos de la importancia de validar las emociones. Y sí, lo vuelvo a repetir porque es muy importante y recuerda lo valioso de no emitir juicios. Recuerda practicar algunas frases como entiendo cómo te sientes o tu emoción es válida y estoy aquí para acompañarte y encontrar una solución juntos. Además, trata de crear un ambiente seguro que inspire confianza para los menores. Y eso viene precisamente a otro punto importante, fortalecer el vínculo. Esto no se trata solo de estar presentes físicamente, sino de estar disponibles emocionalmente. Busca momentos para conectar con tus hijos, conversar sin celular o cualquier pantalla de por medio. Busca realizar actividades juntos o simplemente pregunta cómo se siente sin esperar respuestas perfectas y claras. Interésate incluso también por sus gustos, el tipo de música que escucha, lo que ve en la tele, en internet, cuál es su moda favorita, o sea, todo esto te puede ayudar a ti a que se abra y se fortalezca este vínculo que les dará la seguridad para hablar contigo cuando algo no está bien. Y hay otra cosa que pueden y deben de hacer las familias. Recuerden que por más escucha, presencia, validación, etcétera, que hagamos, no siempre contamos con todas las herramientas a la mano y por ello es importante y además necesario que busquemos ayuda profesional. Los casos de bullying son casos de violencia. Recuerden, es algo fuerte, es algo grave y para poder atenderse requieren una atención multidisciplinaria y profesional, pues al tratarse de algo violento y que sucede con frecuencia, los daños emocionales que provoca pues son graves y a largo plazo y por tal motivo se necesita un seguimiento con cuidado.
Y por último, no podemos dejar fuera un punto clave, la comunicación con la escuela. No esperes a que haya un problema para acercarte. Conoce al personal docente, participa en reuniones, en conferencias, pregunta cómo va tu hija o tu hijo en la escuela y si surge una situación, procura no confrontar. Pero claro, exige claridad, seguimiento y acciones concretas. Escuela y familia tienen que trabajar en equipo. Es momento de hacer un resumen. Las huellas ocultas del bullying. Estas huellas se manifiestan en cambios de comportamiento, problemas de salud mental y dificultades sociales que pueden no ser evidentes a primera vista. Es muy importante observar minuciosamente los comportamientos de nuestros niños y adolescentes e identificar estas señales para poder intervenir a tiempo y evitar consecuencias mucho más graves. El bullying puede dejar marcas profundas, como aislamiento, tristeza, irritabilidad, miedo a ir a la escuela, pérdida de interés en actividades sociales y bajo rendimiento académico. También pueden aparecer problemas de salud, como dolores de cabeza, estómago o malestar general. Además de los efectos en la salud física y mental, el bullying puede afectar la autoestima y el rendimiento académico de quien recibe la violencia. Es importante que los padres, docentes y miembros adultos de la comunidad educativa estén atentos a estas señales para poder ofrecer acompañamiento a los niños y jóvenes que lo necesiten. La autoocultación es un factor importante a considerar, ya que quien recibe las agresiones puede no querer hablar sobre lo que está viviendo por miedo a ser juzgado o a que la situación empeore. Por ello, es fundamental crear espacios seguros donde los niños y jóvenes puedan expresar sus sentimientos sin temor a represalias. Vaya que hemos aprendido mucho en este episodio y debes de saber que nos encanta recibir tus mensajes a través de nuestras diversas redes sociales. Agradecemos mucho que nos hayas escuchado y sobre todo que te lleves esta reflexión. La salud mental es invisible hasta que duele. Ignorarla hoy puede costarnos el bienestar de mañana. Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en el que traeremos un caso real que terminó en una fractura de cráneo. Una madre de familia nos contará todo lo que tuvo que hacer para visibilizar su caso. Porque este espacio no es terapia, pero ayuda. Hasta la próxima. Emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.